Hola a todos, bienvenidos. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie? Con la carrera de sacos de Asille y Aibike, el juego de esquivar la pelota y el tira y afloja, se llevará a cabo una magnífica fiesta de fin de año en Ataman Kaalij. Antes de la actuación en el escenario de Doruk y Asille, después de la declaración de Asille todos estamos muy cansados este año, así que ahora invito a todos a relajarse y divertirse. ¿Están listos? La pareja Almohadilla Asdor estará tomados de la mano y animando toda la universidad con esta canción. En otras palabras, escucharemos la canción Escape the Draw de Sezen Aksu de Asille y Doruk. Por cierto, mira mi vídeo cuidadosamente hasta el final, porque explicaré las escenas en detalle con gran información y presentaré un contenido laborioso con secciones de vídeos sorpresa que te gustarán. Muchas gracias amigos, para que no se molesten las manos en suscribirse, dar me gusta y apoyar. Veremos escenas de pareja tan armoniosas, sorprendentes y divertidas que podemos decir que estaremos satisfechos con el final de temporada. En la etapa de la canción, cuando se trata de la parte más allá, Asille mostrará la altura de Doruk con la mano, se mirarán y sonreirán, Doruk estará orgulloso, tomará la mano de Asille y la levantará en el aire, el Almohadilla Asdor la pareja se reirá feliz. Todos los alumnos jugando en el pasto, panza con sus canciones. Acompañarán. Omer y Susen estarán entre los que juegan entre ellos de una manera agradable y aliviarán el estrés con alegría. Oulkan también acompañará a sus primos Omer y Susen, de una manera divertida, para abrazar y ser lindo. Doruk, bueno, déjame preguntarte algo, ¿es Nevale FM o Remitance FM? Berk, Remitance, Nevale FM son lindos, ¿verdad? La pareja de Almohadilla Susom se tomará de la mano, e incluso Omer echará su brazo alrededor del cuello de Susen por un rato. Solo debido a su resentimiento hacia Aibike Asille, irá al lado de la escena de la canción y se sentará con los brazos cruzados. Berk hará todo lo posible para que Aibike se sienta bien, se quedará sin palabras. Pero Aibike, que está casi en modo vampirella con la tristeza del divorcio de sus padres, no estará muy contenta. Como se puede ver claramente en el tráiler, se formarán dos equipos para las competencias en la universidad. Asille, Doruk, Berk, Omer y Susen estarán en el equipo naranja, mientras que Tolga, Emir, Ozge, Aibike y Oulkan estarán en el equipo azul. Como puede ver, llegará el momento en que Doruk la besará en la frente y Asille abrazará a Doruk con ambas manos y experimentarán la alegría de la victoria. Mientras se formaban los equipos, veremos los reflejos de la tensión de Asille y Aibike, que comenzó en los episodios anteriores, en la fiesta de fin de año. Mostrarán una imagen muy ambiciosa para ganar las competencias de Asille y Aibike. Para decir la verdad del asunto, desafortunadamente, el que se levanta con ira se sienta con una pérdida. Este resentimiento entre Aibike y Asille le costará caro, y Aibike estará al borde de la muerte por accidente, lo que veremos en la última escena del episodio, y será atendida en la unidad de cuidados intensivos. Volvamos a los detalles sobre las competiciones. Desafortunadamente, Aibike presionará a Oulkan y dirá, no estemos en el mismo equipo con Asille y Omer. Por lo tanto, Berk estará muy molesto con esta actitud de Aibike y Oulkan, quienes competirán en el equipo de Tolga, Emir y Ozge. Lo que dice Berk, no puedo creer que Oulkan y Aibike estén en el mismo equipo que Tolga. ¿Crees que Berk tiene razón? ¿Cuál es su comentario sobre Aibike y Oulkan en el equipo con Tolga y Emir? Me alegraría si expresas tus pensamientos. De hecho, veremos en el tira y afloja que Oulkan no quiere vencer a Omer y Asille. Oulkan descuidará oficialmente el juego, hará preguntas sin sentido como hacia adelante o hacia atrás, es decir, casi dejará de tirar de la cuerda por un tiempo. Después de todo, fueron las personas que enviaron el motor que Emir y Tolga Oulkan enviaron a la construcción y enviaron a Oulkan a la muerte hace poco tiempo. Personalmente, supongo que Oulkan no pudo haberlo olvidado. Por eso Berk se sorprende. Pero Aibike, Tolga, Emir y Ozge en el equipo azul lucharán con todas sus fuerzas y eventualmente el equipo azul ganará el tira y afloja. De hecho, cuando el equipo azul tire de la cuerda y gane, caerán todos juntos al césped. En realidad, estaría mintiendo si dijera que esto no me parece un poco gracioso. Vemos lo fuertes que son realmente los tres de Berk, Omer y Doruk. A pesar de esto,
ganó el equipo con Emir y Tolga. Pero el guionista que escribió la serie quería que fuera así, no hay nada que hacer, mucha suerte. Por otro lado, el Dodgeball se jugará en la segunda etapa de competencia. En la información del set, aparecen 4 personas en medio de la escena del Dodgeball. Asille, Aybike, Susen y Ulkan. Doruk, Berk, Tolga y Emir son los que lanzan la pelota y tratan de golpearlos. Honestamente, no sé exactamente cómo será. Ha pasado mucho tiempo desde que jugué Dodgeball. Si alguien sabe, por favor escriba en los comentarios cómo se juega Dodgeball. Es como si hubiera equipos en el escenario de la serie y hubiera un sistema como si el que se quedara intacto ganara. Y el equipo naranja habrá ganado el partido de Dodgeball. También habrá una carrera para calzarse un saco y acabar rápido la pista. Asille y Aybike tendrán una carrera de sacos. Los 2 primos ya ofendidos tendrán algunos momentos tensos en la carrera de sacos. Y al final de la carrera, Asille habrá ganado. Como se ve en el tráiler, se ha creado una escena con el cartel de Ataman Kaalij Choosing the Best. Antes de eso, va a Asille Omer y le dice que elijan a los mejores de Ataman Kaalij, votemos. Mientras Omer emite un voto con las palabras eran en un sobre amarillo, dice, déjame ganar un premio para mi primo, ¿verdad? Usemos aquí estimaciones, no información. Porque los premios antes mencionados se encuentran donde Aybike se estrelló en la escena del accidente. Me pregunto si se puede hacer la elección más divertida, más trabajadora, más inteligente, más guapa y más hermosa de la escuela. Por eso creo que Omer puede haber votado por Ulkan en una categoría como la más divertida o la más entretenida de la universidad. Después de todo, supongo que Aybike pudo haber estado un poco celosa de Asille por el éxito del equipo naranja en las competencias, la victoria de Asille en la carrera de sacos, la presentación y el canto. En la vida real, podemos decir que tal situación es natural, al igual que los hermanos están celosos. Aybike abre la conversación de Gonul nuevamente, Asille y Aybike están discutiendo nuevamente frente al casillero de premios. Aybike, quien apoyó a Asille para trabajar con Gonul debido a la tristeza del divorcio de sus padres, expresará su reacción una vez más con las palabras que siempre quisiste amarte sin importar quién sea ella. Cuando Asille dice que suelte mi brazo, accidentalmente empuja a Aybike y, como vemos, el gabinete de vidrio habrá lastimado a Aybike. Dado que esta será la última escena del episodio, se puede adivinar que esperaremos el nuevo episodio con ansiedad y curiosidad con las preguntas de si Aybike sobrevivirá o se dañará. Dado que estas escenas aún no se han rodado, no tenemos ninguna información. Pero Aybike nunca había sido hospitalizada, como si tuviera una armadura de inmunidad desde el comienzo de la serie. Y todos preguntaban cuándo Aybike será hospitalizado. El envenenamiento de Aybike fue el primero en la escena en la que Sengul puso veneno en la bala de cañón. En esa escena, fue uno de los errores de tiro de la serie que Aybike se quitó el acceso vascular del brazo con suero, como si estuviera pelando una patata. No sé si recuerdas esa escena. Me gustó el tráiler, después de mucho tiempo vimos escenas con solo jóvenes. Y traté de presentar mi análisis de parejas para esto. Para la continuación de los vídeos, no olvides suscribirte a mi canal, enviar tus comentarios y apoyo. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario, los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós.